Esta semana hemos llegado a nuestra emisión número 210 y tenemos para ti los temas que están dando de qué hablar fuera y dentro de Venezuela. Vamos a comenzar analizando los 20 años del paro petrolero y el inicio de las violaciones de los derechos laborales en Venezuela. Luego les vamos a demostrar cómo la participación política de las mujeres en Venezuela es un camino lleno de brechas y desigualdad. Y para cerrar, les vamos a presentar el perfil de Hugo Cabezas, el cedulador masivo y verdugo de los medios impresos, acusado de corrupción en medio de la purga madurista que lleva adelante Nicolás Maduro. Pónganse cómodos, esto está por comenzar. Bienvenidos a 3 en 1, tu suplemento informativo semanal con todo lo que necesitas saber de los portales Runrunes, Tal Cual y El Pitazo. A partir de este momento queremos invitarte a que disfrutes en los próximos minutos de los reportajes más destacados en estos 3 medios digitales. Siéntate, relájate y tómate el 3 en 1 de esta semana. Desde este lado les saludo una vez más Luis David Miquileni. Para mí es un enorme placer darles la bienvenida a nuestra emisión número 210 del 3 en 1, que como bien saben ustedes es un condensado de información que recoge lo mejor de los portales El Pitazo, runrun.es, mejor conocido como Runrunes, y Tal Cual. A la fecha de publicación de este podcast, viernes 14 de abril, hemos llegado nada más y nada menos que a 161 semanas desde que fuera decretado el estado de alarma por la llegada del coronavirus a Venezuela. Y aunque lo decimos todas las semanas, pareciera que ya el tema de la pandemia es una cosa del pasado. No está de más que mantengamos las medidas de bioseguridad que puedan garantizar nuestra seguridad y la de nuestras familias. Espero que igualmente hayan podido aprovechar la Semana Santa para descansar, para compartir en familia y para recargar energías, porque en esta edición venimos con 3 temas que seguramente van a dejarlos sin palabras. Comenzamos de inmediato y lo vamos a hacer visitando el portal Tal Cual. Aquí tenemos un trabajo titulado 20 años del paro petrolero, el inicio de las violaciones laborales en Venezuela. En este mes de abril se cumplen nada más y nada menos que 2 décadas desde que el fallecido presidente y líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías, despidiera en cadena nacional a altos directivos de la empresa Petróleos de Venezuela, entre ellos a una mujer embarazada. Recordar es vivir. Vamos a recordar juntos este momento. Y ahora esa élite de PDVSA ha pasado la línea. Han comenzado a pasar la línea. Entonces yo anuncio lo siguiente. Anuncio la despido de las siguientes personas. Ya está bueno. Las siguientes personas. Eddie Ramírez, director gerente hasta el día de hoy de Palmaven. ¡Pa' afuera! Se le había dado la responsabilidad de dirigir una empresa de mucha importancia como es Palmaven, una filial de petróleo. Esa Palmaven es de todos los venezolanos. Así que, señor Eddie Ramírez, muchas gracias. Está usted despedido, caballero. La racia de Chávez devino en la remoción de 18.000 trabajadores de PDVSA sin derecho a disfrutar de sus prestaciones sociales, cajas de ahorro y viviendas que habían sido asignadas por la empresa. Y es que tal fue la arremetida ordenada por Hugo Chávez en ese momento que familias enteras con niños, ancianos y hasta mujeres fueron desalojados de sus casas en los campos petroleros a punta de disparos y bombas lacrimógenas. Le damos la bienvenida a Ayagna Figueroa para que nos aclare un par de dudas sobre este tema. Ayagna, como siempre, un gusto tenerte en el podcast, espero estés muy bien. 2 preguntas. La primera, ¿en qué concluyó esta ola de despidos propiciada por el mismísimo Chávez en PDVSA? ¿Y cómo afectó esto a la empresa petrolera? Hola Luis, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por este contacto y un saludo a toda la audiencia. Pues sí, Luis, una de las principales consecuencias de este despido de unos 18.000 a 20.000 trabajadores de PDVSA, pues tuvo una pérdida importante de la fuerza de trabajo calificada y con estudios técnicos especializados. Lamentablemente, tiempo después, debido a la política económica que llevó a cabo el presidente Hugo Chávez y el cambio que tuvo también de la manera en que se manejaba la industria petrolera venezolana, pues también se permitió el ingreso de personas con poca capacidad para manejar la industria. Y, por supuesto, con claro afecto al partido de gobierno PSV. Entonces, de unos
150.032 trabajadores que se contaban en el año 2015, luego de haberse ingresado esta gran cantidad de personas afectadas al chavismo, pues bueno, ha caído la nómina laboral en 2022 a 33.000 trabajadores. ¿Y qué ocurrió también? Bueno, que debido a esa poca capacidad de los trabajadores petroleros para manejar la industria, pues la producción petrolera fue decayendo y se fueron también en esa misma medida eliminando también beneficios logrados por los sindicatos en la propia industria petrolera. Lamentablemente, como muchos sabrán, pues la producción petrolera llegó a tener un máximo de 3,2 millones de barriles diarios y bueno, ahora prácticamente ronda un promedio de 700.000 barriles diarios. Es decir, la caída de la producción petrolera ha sido evidente y eso, por supuesto, también ha hecho que la principal industria del país, que era PDVSA y la que daba el mayor dinamismo a la economía venezolana, pues también tuviera menos ingresos también para poder ser reinvertidos en la propia industria para incrementar entonces su actividad y su producción y por supuesto, bueno, también afectó a la economía en general. Y bueno, ya como muchos sabrán, también la economía venezolana tuvo una caída, una recesión económica significativa que duró varios años y donde perdió prácticamente el 80% de su tamaño. Mi segunda pregunta es, ¿esta política de persecución y acoso laboral ha sido replicada entonces también por Nicolás Maduro, Ayagna? Desde luego, Luis, desde los despidos masivos en PDVSA, luego del paro petrolero del año 2002 y del año 2003, pues se intensificaron los ataques contra los trabajadores en general. Sin embargo, esa persecución o ese acoso hacia los sindicatos de trabajadores en Venezuela comenzó prácticamente desde el año 1 del gobierno de Hugo Chávez. Vale recordar que, bueno, la Confederación de Trabajadores de Venezuela, es decir, la CTV, tenía en gobiernos anteriores un poder muy importante en el país. Era una central muy importante en donde los trabajadores podían utilizar para mejorar sus condiciones laborales. Sin embargo, Hugo Chávez no creía mucho en los sindicatos y prácticamente, bueno, ejecutó varias medidas para quitarle ese poder que tenían los sindicatos de trabajadores en el país. Por supuesto, luego con los años, luego de lo de PDVSA y luego con las estatizaciones y nacionalizaciones de empresas privadas, también el gobierno fue tomando mayor control sobre el mercado laboral venezolano. Por otra parte, prácticamente el gobierno eliminó la llamada comisión tripartita, que como se recordarán, eran unas reuniones que se llevaban a cabo entre empresarios, gobierno y trabajadores para poder evaluar las condiciones laborales de los trabajadores y también buscar algunas fórmulas para poder mejorar sus condiciones laborales. Pues prácticamente esto también se eliminó. Y por supuesto, a raíz de esto también fueron eliminados paulatinamente los contratos colectivos de todas las empresas públicas del Estado. Hoy prácticamente no se discute contratos colectivos. Desde hace muchísimos años no hay discusiones en este sentido. El gobierno unilateralmente no solamente ejecuta un aumento salarial de acuerdo a lo que consideren, sino que también ha ido eliminando beneficios salariales y laborales a los venezolanos en el país. Encantado de saludarte, cuídate mucho. Participación política de mujeres en Venezuela, un camino de brechas y desigualdad. Este es el título del trabajo que nos comparten esta semana desde el portal El Pitazo. La paridad de género no ha sido una constante en la política en Venezuela. Un informe de la ONG Centro de Justicia y Paz, mejor conocido como el CEPAS, revela que la Ley Orgánica de Procesos Electorales y la de Partidos Políticos, reuniones públicas y manifestaciones no promueven la participación igualitaria entre hombres y mujeres. Según el CEPAS, en las pasadas elecciones en la Asamblea Nacional resultaron electas solo 93 mujeres de un total de 277 diputados, lo que equivale apenas al 33,57% del hemiciclo. La politóloga Ana Milagros Parra sostuvo que las mujeres en Venezuela que aspiran a un cargo público tienen que lidiar con múltiples estereotipos. Escuchemos sus declaraciones.
a que quizás no la ven capaz de tomar decisiones porque quizás es muy sentimental o porque se juzga porque si está haciendo carrera política y no está cuidando a sus hijos. Le damos la bienvenida al periodista Jesús Abreu Mena, autor de la nota, para que comparta con nosotros un poco más de información. Jesús, espero estés muy bien. Jesús, ¿cuál es la proporción de hombres y mujeres en el seno de los partidos políticos venezolanos? ¿Tienes esa información? Saludos, Luis. Es para mí un gusto acompañarlos en esta nueva edición del podcast 3 en 1. La proporción de hombres y mujeres en el seno de los partidos políticos venezolanos es un factor que varía según cada organización. Hay casos que pueden ser paradójicos, como lo es la situación de Primero Justicia, por ejemplo, tolda en la que, según la exdiputada María Albert Barrios, quien milita en esa organización, 70% de la dirigencia nacional es femenina. Ese porcentaje no se puede extrapolar si se considera la situación de otros partidos, pero ese hecho da cuenta de una creciente participación por parte de las mujeres, por ejemplo. Aunque el informe de la ONG Centro de Justicia y Paz no se enfoca en la proporción de mujeres y hombres en los partidos políticos, en el seno de los partidos políticos, sino en los niveles de paridad en cuanto a las postulaciones para cargos de elección popular, la ONG advierte sobre la escasa apertura para la participación del liderazgo femenino en las propias organizaciones políticas, pues se refuerzan roles y estereotipos para la asignación de funciones o cargos que excluyen a las mujeres de espacios de alta jerarquía vinculados con lo político, lo económico y el poder. Esa situación se refleja en el hecho de que en los más de 100 partidos cuyos estatutos fueron analizados por CEPAS, solo 6 de esas organizaciones políticas en 2023 son lideradas por mujeres. ¿Y cambian algo con respecto a esta desigualdad la presencia de María Corina Machado y Delsa Solórzano en las elecciones primarias de la oposición que están por celebrarse en unos meses? Las precandidaturas de María Corina Machado por Vente Venezuela y de Delsa Solórzano por Encuentro Ciudadano no representan un factor de cambio en la situación de desigualdad que deben afrontar las mujeres que aspiran a participar en los asuntos políticos y públicos, según destacó la investigadora de la ONG CEPAS, Nicole Hernández, a quien consultamos para este trabajo. Si Machado o Solórzano lograran obtener la victoria en la primaria prevista para octubre, sería sin duda un factor llamativo y también paradójico, porque estaríamos en presencia de una posible reunificación del liderazgo de un sector mayoritario opositor en torno a una mujer. Si bien es cierto, estamos hablando de dos dirigentes que tienen una consolidación política por su trayectoria, no se puede eludir el contexto político en el que prevalece la violencia de género, la desigualdad en los propios partidos políticos y la ausencia de garantías estatales, así como un marco legal o normativo para la participación de las mujeres en los asuntos políticos y públicos. Hasta una futura oportunidad, Jesús. Gracias. El cierre de esta semana corresponde al portal runrun.es, mejor conocido como Runrunes, y aquí tenemos una RR Plus con un perfil bien interesante. Hugo Cabezas, el cedulador masivo y verdugo de los medios impresos, acusado de corrupción. El operativo Caiga quien caiga, emprendido por la Fiscalía General de la República en manos de Tarek William Saab, nombrado por la extinta Asamblea Nacional Constituyente, salpicó nada más y nada menos al ahora exdirector de la desaparecida Oficina Nacional de Identificación y Extranjería, conocida como UNIDEX, Hugo Cabezas, otro allegado al exministro de Petróleo, Tarek El Aissami, pero en su momento un hombre que fue considerado por Maduro como un hombre honesto, digno de admiración. Escuchemos a Nicolás Maduro. Aquí está Hugo César Cabezas Baranamonte, de Trujillo para el Mundo, compañero revolucionario. Yo lo recuerdo siempre cuando fue ministro de la presidencia, comandante Chávez, cuando comandante Chávez le dio a Trujillo la batalla, y luego se presentó públicamente con una carta a poner su cargo en orden como gobernador para abrir el camino de fórmula militar, a pesar de que ya estaba designado 24 horas antes de ser inscrito como candidato a gobernador. Yo creo que en esas circunstancias se dedica a que como dictadura, un hombre trabajador, honesto. Antes de ser detenido por el régimen madurista, Cabezas fue señalado de emprender operaciones de sedulación masiva para beneficiar al chavismo, promover el nepotismo cuando fue gobernador del estado de Trujillo y restringir la compra de papel periódico a los medios mientras fue director del complejo editorial Alfredo Maneiro. Vamos a darle la bienvenida a la periodista Yagnalí Fermín para que nos dé más luces sobre este personaje. Yagnalí, un gusto saludarte, espero estés muy bien. ¿De qué se le acusa específicamente a Hugo Cabezas? Hola Luis, un gusto saludarte a ti y a toda la audiencia del 3 en 1. La madrugada de este 5 de abril se conoció que el abogado Hugo Cabezas, quien ha detentado cargos de importancia dentro del chavismo,
fue presentado ante un tribunal especial por su presunta participación en hechos de corrupción en Cartones de Venezuela, Cartoven, empresa que él mismo dirigía, así como en la Corporación Venezolana de Guyana. ¿Qué otros cargos ha ocupado este personaje y por qué últimamente estuvo de bajo perfil en la gestión de Maduro? El nombre de Hugo Cabezas resuena desde los años 2000 y desde entonces se ha paseado por importantes cargos. Uno de ellos, y el más polémico, fue su paso por la Unidex, al ejecutar operativos masivos de cedulación a nacionales y extranjeros en el marco de la denominada Misión Identidad. Entre 2008 y 2012, Cabezas estuvo al frente de la gobernación de Trujillo, pero luego de varias denuncias en su contra por 700 casas que no fueron construidas, Hugo Chávez nombró a otro candidato para que lo relevara en el siguiente periodo. Tras salir del poder regional en el año 2013, fue designado como director del complejo editorial Alfredo Maneiro por el entonces ministro de Comunicaciones, Ernesto Villegas. En 2014 fue ministro del despacho de la presidencia de Maduro y un año después asumió la conducción del Servicio Autónomo de Imprenta Nacional y Gaceta Oficial. El 29 de octubre de 2018 fue designado como gerente general de operaciones y administración por la junta de la empresa Smurfit Kappa, mejor conocida como Cartones de Venezuela. Muchísimas gracias, Yannaly. Bueno, estimada audiencia, nosotros con esto hemos llegado al final de nuestra emisión número 210 del 3 en 1 por esta semana. Esperamos que estos temas hayan sido de su interés y les invitamos a que nos ayuden a llegar a mucha más gente, y lo que deben hacer es muy sencillo. Ubican el enlace en la plataforma en donde ustedes prefieran escuchar sus podcasts. Puede ser Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Spreaker o también en la plataforma de videos YouTube, y lo comparten con sus allegados. En la producción general me acompañó Francisco Zambrano, en la edición Abraham Moncada y en la producción ejecutiva y en la narración este servidor Luis David Miquilena. Feliz de estar con ustedes en esta cita que tenemos todos los viernes con la información. Recuerden que nos vamos a escuchar la próxima semana en el mismo día y por supuesto a través de las mismas plataformas. Cuídense mucho, descansen, tengan un excelente fin de semana. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta luego.